pero es como para ir tirando algunas cosas. Hoy está internado en terapia intensiva un chico, un muchacho de 20 y pico de años, que había sufrido un traumatismo de cráneo, eh, que no sabían muy bien por qué había ocurrido. Él es dado de alta y le administran fenicoína y otro anticonvulsivante que es menos de riesgo. El paciente hace un cuadro de exantema, estando en su ciudad. Él había suspendido la medicación cuando comienza con el rash, el médico se lo suspende, había ingerido la medicación más o menos 4 semanas. El médico cuando lo ve, el neurólogo neurocirujano, le suspende el, el medicamento y el paciente sigue con el cuadro, pero cuando llega acá a Santa Fe y es internado, tiene prácticamente borrado el exantema febril, pero tiene un compromiso hepático severo. Para que ustedes se den una idea, el chico tenía 3000 de GOT y a las 24 horas tenía 10.000 y tenía un RIN de 6. Estaba con ascitis y hoy está con un cuadro, me dijeron, yo no lo fui a ver, que estaba con un cuadro que se había agravado a pesar de que lo habían hecho las materias. ¿Eso qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuando uno administra ciertas drogas, puede tener solamente un exantema, pero muchas veces puede tener un síndrome multisistémico. Y en este caso, el muchacho tuvo probablemente un síndrome de DRESS, que ya vamos a ver, que... Pro- Profe, eh, perdón que lo interrumpa. Ahí hay unos compañeros esperando para entrar en la lista. bien. Gracias. Entonces, y estos pacientes, como probablemente ocurra con este muchacho, si no entra en una remisión, probablemente ingrese en un plan de trasplante, porque hoy estaba haciendo eh, encefalopatía. Entonces, bueno, la ingesta asociada a un exantema febril, con eosinofilia en sangre en el caso del DRESS, y los glóbulos blancos elevados. A veces la biopsia permite ayuda al diagnóstico y generalmente ocurre, en algunos pacientes puede ocurrir por la administración nuevamente de la droga. Dentro de los casos de farmacolemias graves, nosotros tenemos cuadros que ustedes conocen ya bastante, que tienen un micrófono abierto, que hace un ruido interesante. Bueno, dentro de la gravedad de los cuadros y del porcentaje de afectación en el cuerpo, que ya lo habíamos visto, lo que es el Steven Johnson afecta menos del 10% de la superficie corporal. El Steven Johnson virando a NET entre el 10 y el 30, y el NET, la neurolisis epidérmica tóxica, mayor del 30%. Y así se produce lo que es el aumento de la mortalidad en estos pacientes.
La pustulosis eruptiva generalizada aguda tiene una mortalidad baja, que a veces está asociado al tratamiento. ¿Qué pasa? En el mundo se están haciendo estudios de HLA que facilitan la unión de los linfocitos, digamos, para la reacción, para que se produzca la reacción que desencadena generalmente reacciones de tipo hipersensibilidad, que desencadenan los cuadros que estábamos mencionando a través de los linfocitos T4, T8. Y en este caso, en este ejemplo, estos pacientes que tienen estos HLA no deberían recibir estas medicaciones. ¿Mm? Fíjense que el levetiracetam, que es el otro que había recibido el pacientito que estamos viendo en terapia intensiva, es muy raro que produzca DRES, Steven Johnson, con eclipsia epidérmica tóxica. Sin embargo, el otro medicamento que estaba recibiendo, sí, es la fenitoína, y probablemente tenga ese muchacho un HLA que le impide recibir la fenitoína. Muy bien. El topiramato también tiene una baja incidencia de farmacodérmica. Acá hay otros ejemplos, bueno, este quedó vacío, hay unos ejemplos de HLA asociado a la Vacavir, el halopurinol, medicación que se toma habitualmente, o los oxicanes, que tomamos como antiinflamatorios. Y así tenemos drogas que son de bajo riesgo y drogas que son de alto riesgo. De alto riesgo entran los llamados anticonvulsivantes. Son muy comunes las sulfamidas o sulfonamidas, que ustedes saben que usamos mucho con el tema del estafilococo resistente, el halopurinol y el oxicam. Y de bajo riesgo tenemos la sertralina, el ácido acético, AINES, quinolonas, estos también son AINES, esteroideos, macrólidos, cefaloparinas, aminopenicilinas. Y el DRES, que es otro cuadro, esto es para necrosis epidérmica tóxica, y el DRES tenemos medicamentos de alto riesgo, como el inotinib, el norepinephrine, todos estos se usan mucho para el cáncer. Y tenemos los cuadros, los de bajo riesgo, que están aquí abajo. Bueno, acá en estos de alto riesgo entrarían también los anticonvulsivantes, como habíamos mencionado. Ahora vamos a ver después lo que necesita el DRES para generar todo el cuadro, que sería una reactivación de algunos virus que nosotros tenemos, que van a facilitar la inhibición de enzimas que van a detoxicar los medicamentos. Entonces, cuando hablamos de DRES, hablamos de una reacción a drogas, eso es un digamos, una reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos.
¿Mm? Es una reacción grave de tipo 4 a diferentes fármacos, otra vez volvemos a nombrar lo mismo. Se asocia con ras, fiebre, ganglios palpables, anemia hematológica y comercio sistémico y una mortalidad cercana al 10%. El tratamiento hoy por hoy es suspender el fármaco y eventualmente darle corticoides intravenosos en dosis de 1 miligramo a 2 miligramos kilo día. Los corticoides están discutidos, o sea, de ninguna manera los corticoides van a solucionar el problema, ¿no? Y menos van a solucionar, van a impedir que el paciente vaya a un daño hepático severo. ¿Mm? En otras épocas, nosotros le llamábamos a esto reacciones de hipersensibilidad a Dawsona. Y después se fue viendo, se fue encajando todo bajo el nombre de DRES. ¿Mm? Igualmente puede haber pacientes que tienen compromisos de rash, adenopatías, sin tener compromiso hematológico ni tener compromiso hepático, y serían esos cuadros que no cumplen con los criterios, como vamos a ver un ratito. Bueno, acá tienen los medicamentos, son antígenos o astenos. Las células presentadoras de antígenos activan los CD4 y los CD8, se producen anticuerpos, producción de anticuerpos, activación de interleuquina 4 y interleuquina 5 y la inflamación de la piel y de los ojos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Van entendiendo más o menos? Sí, profe. Profe. Bueno. Entonces, el DRES va sumando algunas cosas que, como cualquier otra farmacodermia, tienen que haber factores que lo facilitan. Por ejemplo, es importante, ya lo habíamos hablado, que pacientes que tienen trastornos metabólicos, que detoxifican menos los medicamentos, o pacientes que tienen una gravidez inmunológica para hacer el cuadro, porque ya tienen un antecedente de contacto con la droga, podrían estar facilitando, digamos, la producción de una enfermedad como el DRES, que generalmente es multiorgánica y que puede traer distintas patologías, distintos compromisos internos, y básicamente la causa de muerte de ese compromiso hepático, como le está pasando al muchacho que está internado en terapia. Cuando nosotros vemos estos pacientes, vemos que tienen eosinofilia y presentan linfocitos atípicos, o sea, son como linfocitos reactivos, ¿sí?, que se pueden individualizar en los frotis. Hay adenopatías, elevación de las enzimas, y puede haber nefritis, neumonitis o carditis. Este es un cuadro que hizo en su momento, nos había acercado para esta clase la doctora Nair, que ella buscó esta bibliografía donde figuran, digamos, la proporción de las drogas que desencadenan el DRES. El problema es que son medicamentos que habitualmente se utilizan. Por ende, cuando ustedes vayan a dar medicamentos,
recuerden que están dando que se están generando, digamos, pueden generar un problema para el paciente y un problema para ustedes. A veces, si se pueden evitar los medicamentos, en algunos casos hay que evitarlos, no dar medicamentos por cuestiones banales y tratar de que los mismos tengan una indicación precisa y explicarle a la gente que lo que puede ocurrir, no que va a ser una encefalopatía y se va a morir, sino que puede hacer un rash y que hay que suspenderlo, aunque puede tener algún compromiso más importante, que eso no sabemos a quién le puede producir. Por ejemplo, el halopurinol es una droga que podemos dar para bajar el ácido úrico, pero tenemos que ser conscientes que puede producir DRES o puede producir ictericia epidérmica tóxica. Y hay que explicarle al paciente que puede ocurrir. Con respecto a algunos casos clínicos, esta es una paciente con un rash importante, es una pacientita de 17 años, con un hematoma sutural y una fractura cervical, siempre hay alguna cuestión de esta, también recibió fenitoína, como estaba con fiebre le dieron TMS, o sea que llovido mojado, o sea, agregan otra droga que también podría tener un efecto, claramente no va a responder a las dos, pero bueno. Y hace todo el cuadro de patosplenomegalia, con edema infrapatelar bilateral. Esto es muy importante porque por ahí, a raíz del daño hepático, empiezan a bajar las albúminas. Por ejemplo, el muchacho que les menciono, que está internado, tiene una albúmina de 1,60. Este es el rash, una persona joven que recibe la medicación, se ponen febriles, generalmente 4 o 6 semanas de empezar a tomar la fenitoína, con hemorragias en astillas, en las uñas. Y en el laboratorio encuentran los datos que son importantes. Por ejemplo, el paciente que nosotros vimos, que estuvimos viendo ayer, nos llamaba la atención que tenía blancos normales, porque claro, ya había pasado el brote, el episodio más agudo, donde los pacientes hacen una leucocitosis importante, bajan la hemoglobina, pueden hacer plaquetopenia, aumentan las TGP y las TGO en forma significativa. Acá llegó a tener 1000, el pacientito nuestro tiene 10.000. No hubo compromiso en este caso de la bilirrubina, de nuevo fase renal, pero prolonga un poquito el RIN, o sea, prolonga, y ustedes saben que cuando el paciente entra a prolongar el RIN, entra en lo que sería una insuficiencia hepática, ¿no? Estos pacientes, como pasó con esta chica, gracias a Dios, volvió a la normalidad. Es decir, llegó al punto máximo de su enfermedad, eliminado el medicamento, el paciente vuelve a recuperar su hígado. No pasó lo mismo con el paciente que les mencionaba recién, o sea, él siguió aumentando sus enzimas y las sigue aumentando a pesar de que no tiene la fenitoína, o sea, se largó un proceso inmunológico que probablemente, y ojalá que no, lo lleve a un trasplante hepático. Este es otro paciente
es un paciente que estaba detenido, que bueno, llega al hospital, es un etilista social, no es un etilista importante, y él se interna por una pleuresía tuberculosa. ¿Mm? Inicia tratamiento con las 4 drogas y hace un exantema febril que se generalizó. Y recibe corticoides y no se suspendió la medicación cuando, al momento del ingreso, digamos. Es decir, él ingresa con el RAS, con la medicación antituberculosa no retirada por los médicos que lo estaban atendiendo. Hace un distrés respiratorio, ingresa a UTI, paciente que empieza en la asistencia respiratoria mecánica. Estamos trabajo. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces se hace el diagnóstico presuntivo de estrés o un Steven Johnson, porque en estas etapas del exantema a veces no es fácil hacer un diagnóstico, digamos, preciso de la patología. Vamos a ir. También, como tenía pústulas, se pensó que podía ser una pústula. Dale. Hola. Como tiene pústulas, se pensó que podía ser una pustulosis exantemática. Pero lo primero de pensar es el DRES, un Steven Johnson, una lluvia epidémica tóxica o una psoriasis o una pustulosis exantemática generalizada aguda. También, como está febril, pueden pensar que es un exantema infeccioso, ya sea por dengue, por citomegalovirus o bacteriano por leptospirosis. El paciente se le hace el estudio de laboratorio, tiene blancos altos como la otra paciente, y elevó un poco las enzimas. Por supuesto, mucho más de lo que las tenía. Y tenía una eosinofilia del 13%. Es decir, que tenía más de 1500 eosinófilos. El paciente, con estos valores, digamos, uno empieza a pensar que el paciente tiene un DRES. Los hemocultivos fueron negativos, se hicieron todos los estudios para la serología, tanto de la leptospirosis como para el dengue, cantavirus, citomegalovirus. Bueno, citomegalovirus dio alto. Eso podría explicar alguna relación con el desencadenamiento del DRES, porque a veces se reactivan estos virus y generan cuadros, facilitan el desarrollo de la farmacodermia, como habíamos dicho anteriormente. El hígado estaba aumentado de tamaño, se hizo un estudio pulmonar,
y en general no se encontró que este cuadro sea de origen infeccioso. Esta es la histopatología que se tomó en ese momento. La conducta terapéutica fue suspender la cuádruple asociación, se le dio hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas, y el paciente revirtió su cuadro en forma total. O sea, que este paciente, con la medicación administrada, pero básicamente suspendiendo la droga que le produce esto. Los corticoides pueden ayudar o no. Y el paciente va retornando lentamente, digamos, a sus cuadros laboratoriales normales. Ese paciente a las 16 semanas de ingreso ya le dieron etambutol y levofloxacina, que sería el cuadro alternativo a las 4 drogas, y después se le otorgó el alta. Bueno, acá está la relación con las drogas de tuberculosis que pueden producir GRES. La rifampicina es una droga que está bastante involucrada. Y estos son los criterios de Buquet, que son los criterios para hacer un diagnóstico de DRES. Básicamente, el paciente tiene que tener la erupción cutánea, la adenopatía con la hepatitis, 2 veces los valores de transaminasa, una nefritis intersticial, o una neumonía intersticial, o una carditis. O sea, el paciente que está en terapia hizo una insuficiencia renal, que puede ser directamente por el compromiso del DRES, como también podría ser porque él hizo retención de líquido, digamos, entonces no tiene un compromiso renal por daño renal, digamos. La eosinofilia y los linfocitos atípicos. Entonces, cuando ustedes encuentran estos criterios, van a poder hacer el diagnóstico del DRES. El síndrome de Stevens-Johnson también tiene, como habíamos visto, muchas cantidades de drogas que pueden generarlo y algunas que son de alto riesgo. Y acá ponemos otra vez la lopurinol, se pone la nevirapina, todo lo que son los anticonvulsivantes, los AINES, pero medicamentos tan sencillos como una cefalosporina podría desencadenar el cuadro. Acuérdense que el síndrome de Stevens-Johnson se puede dar también por la acción del Mycoplasma pneumoniae, que es una causa importante. El Stevens-Johnson básicamente afecta las mucosas, los ojos y la zona oral. Cuando ustedes ven labios comprometidos, ven la boca comprometida y los ojos, da más para un Stevens-Johnson que para un DRES, digamos. Ahora bien,
le van a buscar en la zona de la piel las lesiones redondeadas que tienen un centro más violáceo o collar y las afectaciones generalmente palmoplantares o acrales, que son bastante características del eritema polimorfo. Entonces, cuando se ven esas lesiones y se ve que la afectación ya está entre el 10 y el 30% del tegumento, con la afectación de las mucosas, si bien el paciente tiene fiebre, como este paciente que empezó con fobia, hemorragia, fiebre, entonces uno tiene la obligación de pensar que o tiene un Steven Johnson, o tiene un DRESS, o tiene un proceso infeccioso. Pero 20 días antes empezó con carbamazepina. Y había recibido penicilina benzatínica porque tenía una BRL positiva, con una microhemo positiva, o sea, tenía una sífilis latente. Bueno, se le hacen todos los estudios, bien, como tuvo pérdida del sensorio, probablemente le hicieron esto creo que una punción lumbar. No, y además se lo hacen también por la sífilis, básicamente. Y el paciente hay que llamar al oftalmólogo cuando hay compromiso de los ojos. Eso nunca lo tienen que dejar de hacer. Y los infectólogos pusieron antibióticos y antivirales empíricos, lo cual es un problema porque puede agravar, digamos, los cuadros. Si bien en este caso era por la administración de carbamazepina, agregar más medicamentos siempre es un problema en estos pacientes. Bueno, se hace la biopsia y este es el paciente con un gran compromiso ocular que puede dejar sinequias y después dificultar la visión, y también la afectación de labios y de la boca. Este paciente, por indicación del jefe de clínica, recibió globulina. La gramaglobulina en esas dosis, durante 3 días seguidos, le permitió al paciente, luego de suspender la carbamazepina, mejorar en forma significativa. Ustedes me dirán, bueno, hay que darle a todos gamma-globulina. No, la gamma-globulina no tiene evidencia importante, pero tampoco tiene corticoides. Lo más importante es suspender el medicamento, pero a veces, como se dice, las papas queman, entonces buscamos las alternativas como para hacerle algo al paciente para que mejore rápidamente. Y esta es una pacientita que desgraciadamente, creo que ya se las presenté, que ella hace un eritema polimorfo típico con nevirapina. Ella anduvo muy bien de su Steven Johnson, luego de haber, digamos, suspendido la nevirapina, pero eso fue en el 2006. En el 2012 se le vuelve a administrar nevirapina por un error en las historias clínicas, que yo creo que se los comenté ya, y la paciente desarrolla, en vez de un Steven Johnson, compromete ya más del 30% del tegumento y hace un síndrome de Lyell o una hipolisis epidermal hepatotóxica con un Nicoletti positivo. Esta paciente tuvo una evolución muy compleja,
con pérdida de colgajos de su piel, relacionada con la nevirapina, pero puede ser por allopurinol, o sea, puede ser por sulfas, o sea, puede ser por anticonvulsivante. Esta paciente hizo una infección por Klebsiella pneumoniae en la punta del catéter, recibió en ese momento ciprofloxacina endovenosa, ahora le darían partificaciones. Y oftalmología encontró una conjuntivitis aguda con edema palpebral. Le dan la medicación, le dan ungüentos oftálmicos, o sea que es una paciente que se fue tratando, pierden el pelo, es significativo, y pierden las uñas. Estos pacientes quedan con secuelas en la piel que después se van a ir, y generalmente quedan con anoniquia, o sea, pierden las uñas porque el daño ampollar en la zona de la matriz les condiciona una pérdida definitiva de la uña. Esto es lo que se denomina pterigion. Pterigion viene de ala. Es la fusión del pliegue proximal con el lecho por un tejido cicatrizal, porque al morir la uña, la matriz de la uña que está acá abajo, ya no hay más uñas, entonces el pliegue proximal se une al lecho unguial para evitar que acá entren gérmenes que van a infectar la articulación interfalángica distal. Entonces se produce un proceso cicatrizante. Se llama pterigio. Esto es cuando están las ampollas y esto es como queda después. O sea que es una pacientita que, además de quedar secuelas en su cuerpo, deja anoniquia. Pero el paciente con esta patología, el problema que tuvo es que terminó con problemas severos de su visión, con una visión casi nula, porque las mismas sinequias que se formaron en estos lugares se formaron a nivel de la conjuntiva, y eso le ocasiona la pérdida de la visión. Así también a nivel de vulvar o de solar. Bueno, no todos los cuadros son tan terribles. Esta otra paciente que recibió carbamazepina hizo un brote más localizado, no la podíamos revisar porque era una chica, una paciente con un problema de oligofrenia congénita, dice acá, no sé cómo se llamará ahora, porque esto es viejo. Hizo un cuadro purpúrico, pero hizo el movimiento de las enzimas, pero se recuperó, aumentó el KPTT de forma importante, el tiempo protrombina, por eso hizo la púrpura, movió la FAL, o sea que también la carbamazepina en este caso le produjo un rash con una evidencia que se evidenció por púrpura porque comprometió bastante a ver las plaquitas se mantuvieron bien acá, pero tuvo un compromiso importante a nivel de KPTT y tiempo de promedio. O sea que no alargó, acá el ritmo está bien, pero acá no teníamos ritmo. A veces cuando vamos a buscar la historia no están todos los datos del momento, digamos, ¿no? Y la paciente, bueno, suspendida la carbamazepina y habiéndole administrado la dexametasona, la paciente mejoró. Esta es otra paciente
que tenía una historia de artritis reumatoidea, sumaba psoriasis, había tenido un cáncer de cuello de útero, estaba con biológico, methotrexato. Estos son los pacientes de los reumatólogos, y había suspendido el naproxeno y empezó con diclofenac. Y ahí empieza a tener un brote con edema facial, que se extiende con pápulas, placas en distintas partes del cuerpo, un eritema palmar, y también movió las enzimas hepáticas. Acá tienen el cuadro más generalizado. Estos son pacientes que por ahí no progresan, se suspende el AINE que le produjo el daño. Si ustedes ven que la paciente está en buen estado general, se le pide un hepatograma o se repite a los 3 días, a los 2 días, se ve que no evoluciona, se le manda a reposo y se puede ir controlando. Va a depender de cada paciente, digamos, ¿no? Estas eran las lesiones que había hecho por diclofenac. Este es otra paciente también con una paciente que había tenido había realizado bastantes tratamientos por antibióticos, con carbamazepina, recibió carbamazepina, con AINES, y se va digamos, de la internación, y a las 24 horas reingresa con este cuadro, con fiebre, con una erupción macular. Acá le habían dado paracetamol, que no hay que dar, y hace adenopatías, hace todo un cuadro con un hepatograma normal, se la estudia, el sistema de los virus estaba aumentado, y aumenta un poquito la TGO. Acá abajo dice, no sé si lo alcanzan a ver, la TGO en 60 y la TGP en 121. O sea que es una paciente que espera que vamos a ubicarnos a este paciente. Estos son todos pacientes ya más leves, ¿no? Pero en todos hay un aumento de la TGP y la TGO, que en algunos casos es de 2 veces, en otros casos de 3 veces, y en algunos casos no para. Con algún compromiso leve, en este caso casi nada de KPT y de protocolina. Entonces, bueno, yo lo que quería es dejar digamos, la idea de que los pacientes con medicamentos que nosotros administramos, que lo podemos hacer en nuestro consultorio o a nivel hospitalario, nos podrían llegar a traer un problema, y que debemos ser muy cautos a la hora de recetar y tratar de hacer un interrogatorio muy preciso, sobre todo de antecedentes de alergias, o mejor dicho, de reacciones, reacciones que se podrían ligar, digamos,
a la administración de un fármaco. A veces las personas no lo tienen muy claro, pero hay que insistir en eso antes de dar una medicación. Y cuando hay rash febriles, si bien uno puede pensar en procesos virales, debe pensar en la posibilidad de un fármaco y si el paciente lo sigue tomando, es fundamental suspender el fármaco lo más pronto posible. Si es un fármaco anticonvulsivante, se habla con el neurólogo. Si el neurólogo necesita administrar, tiene que tener mucho cuidado de no administrar otro que haga una reacción cruzada. Por ejemplo, el valproico hace reacciones cruzadas con la lamotrigina, por ejemplo, con la gigantoína, y terminan con la fenitoína, y terminan profundizando el cuadro. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo le quería preguntar que cómo nos conviene clasificar la farmacodermia. El tema de las farmacodermias, hay farmacodermias que son leves y farmacodermias que son graves. Esta que hablamos nosotros son las farmacodermias graves. Y ahí en la cabeza tenés que tener la erupción pustular, digamos, aguda, o la pustulosis eruptiva generalizada aguda, que es la más benigna de todas, y inmediatamente tenés que tener en la cabeza al DRES y al Steven Johnson y al NET, o al síndrome que se denomina también el síndrome del aire. Es decir, que básicamente tenés que tener en la cabeza como farmacodermias graves esas que ahora también se dan por los medicamentos que se usan nuevos, que son todos los biológicos, y que básicamente se utilizan para, en muchos casos, para el tratamiento del cáncer. Así que eso ustedes lo van a ir viendo. Y después tenés las reacciones que son más benignas, que son leves, que no tienen tratamiento hepático, que generalmente son mediadas por IgE, o sea que son mediadas por mecanismos de hipersensibilidad, digamos, ya no mediadas por linfocitos T, sino que involucran la degeneración de mastocitos y producen las llamadas urticarias. Y ahí tenés las drogas, como por ejemplo las penicilinas, que son las más comunes, que también pueden ser las sulfas, que en vez de tomar un camino que van a estimular a los linfocitos T y que van a generar una reacción de tipo inmunológica que se va a ir ampliando, generan una acción más inmediata, digamos, de tipo IgE con degradación de mastocitos. Y eso, o por acción directa sobre el mastocito sin mediación del IgE. Y eso es frecuente de ver y son las reacciones que muchas personas padecen y son las consultas que se ven en la guardia, que se denominan urticarias, que tienen edema de párpado, que cambian de lugar, que generalmente no son febriles, aunque se sienten calientes, pero no son febriles. Y bueno, ese es un tipo de farmacodermia más leve, que en general podemos manejar muy sencillo con antihistamínicos, pero siempre eliminando la medicación que lo produjo.
Eh, yo haría esas dos grandes diferenciaciones, digamos, dentro de lo que es las farmacodérmicas, ¿sí? Las que son puramente vegetarianas, eh, la que forma los jabones edematosos, y las otras que son más exantemáticas, febriles, que evolucionan rápidamente y que terminan que uno ve al paciente realmente mal, digamos, abatido, que eso no lo ves con, por ejemplo, las urticarias. No sé si te queda claro más o menos. Sí, profe, perfecto. Gracias. Profe, yo te quería consultar, cuando por ahí está recién empezando a evolucionar, que no sabes si va a encarar para un Steven Johnson o va a progresar un Neto, cuando es medio temprano todavía, ¿cómo vos decís interno este paciente o no interno este paciente? Bueno, ahí nosotros lo que hacemos, porque esto lo vemos más en el hospital, ¿no? En el consultorio privado no te llegan estos casos, aunque te pueden llegar. Puede venir un paciente desesperado a consultarte en el medio de la consulta, pero en general se ve mucho por la guardia o por el hospital. Nosotros lo que hacemos es pedimos un hepatograma. Si nosotros suponemos que hay una farmacodermia, pedimos un hepatograma. Si el hepatograma está normal, vemos, nos tomamos un día, 2 días, vemos cómo sigue el paciente y, por supuesto, suspendemos la droga, ¿no es cierto? Muchos pacientes ya vienen con varios días de rash y por lo tanto ya tienen el compromiso hepático. Papás ganglios, el paciente está febril y si tiene movimiento de la enzima hepática lo internás. Porque además está febril, entonces no sabés si tienen una virosis. Entonces, en general, si están febriles, lo internás porque te tenés que hacer un hemocultivo. Lo tiene que ver el clínico, lo tiene que ver el infectólogo. Lo ideal es internarlo, ¿viste? Si hay casos que no, que vos, el paciente no está febril, está con el rash, no tiene movimiento de enzima hepática, se encuentra bien, tomó un medicamento por ahí, un diclofenac, o un naproxeno, un ibuprofeno, una minoxiclina, y vos ves que el paciente no tiene un gran compromiso, entonces vos decís, bueno, mirá, yo estoy el panorama hoy y vamos a repetirlo el lunes. Y bueno, a veces queman etapas y lo tenés que internar el sábado o el domingo, pero a veces se van a reposo y empiezan a andar bien. Es muy difícil, porque cada caso es muy particular, digamos. Y después, Perfecto. después tenés, una de las cosas que también se pueden desencadenar por fármacos son las vasculitis. Esos son cuadros bastante severos. eh, las vasculitis leucocitoclásicas, que son también llamadas vasculitis alérgica, secundaria a la administración de fármacos o de infecciones. Y bueno, eso uno pide un laboratorio para ver si tiene compromiso renal, o tiene compromiso hepático, o laboratorial, melitro. Y ahí al paciente lo podés internar, o depende de la gravedad, lo podés, si no es tan grave, lo mandás a la casa y esperar la respuesta.
Por ejemplo, el otro día vino una señora con un rash purpúrico en los miembros inferiores, en, en antebrazos y un eritema facial. De 80 años la mujer, y la verdad que estaba bien. O sea, había tenido alguna febrícula, pero en fin, pedimos los análisis estaban bárbaros. Ya traía unos análisis, porque había visto el clínico, y yo le pedí una serología para parvovirus, porque está descrita la erupción en cara y en los miembros inferiores en soquetes y guantes, medias y guantes, ¿sí? Por parvovirus 19. Y bueno, dio ahí una IgG elevada, pero la IgM no. Y a los 4 o 5 días el paciente ya no tenía rash, o sea, se le había ido. No era una farmacodermia, no tenía antecedente de consumo de medicamentos, era un proceso viral, pero no tenía tocamiento sistémico, la paciente estaba muy bien, entonces la mandamos a reposo absoluto y mejoró. Pero bueno, por ahí haces un laboratorio, el paciente viene con movimiento de enzimas, tomó carbamazepina, lo tenés que internar, ¿sí? Sin corticoide, ni difenidramina, algo de eso. Nada. La mayoría de los pacientes uno le da difenidramina porque tienen prurito y no es una droga que agrave las farmacodermias y no tiene toxicidad hepática, o sea que podés dar tranquilo un antihistamínico. Y a veces los antihistamínicos ayudan mucho. Eh, el tema de los corticoides está muy discutido, tanto en las urticarias como en las farmacodermias graves. No hay evidencia de que sean efectivos. De todas maneras, la mayoría de los casos siempre se lo administra. En algunos casos, como es el Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica, para algunos aumenta la mortalidad, porque lo metes en un proceso más de posibles infecciones, digamos. No te olvides que estos pacientes empiezan a tener vías, catéteres, una serie de cosas, y chupás 80 miligramos de corticoides, 60, lo que sea, y bueno, ya ahí empezás a tener problemas. Entonces, hay una idea de que los corticoides no son, en las farmacodemias graves, que estén tan indicados, digamos. No hay evidencia, pero habitualmente nosotros vamos a la clínica y ya los pacientes tienen puesto el corticoide. Claro, perfecto. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Bueno, vamos a dar por terminado. Ustedes tienen el examen el lunes. ¿Quieren preguntar Sí, algo? profe. ¿Quieren preguntar algo? No hay ninguna duda. Bueno, yo no sé si va a estar el lunes porque hay una doctora que está de viaje y la verdad que tenemos que cubrir el consultorio y ella dijo que venía el domingo, pero hay que ver si llega. Viene viajando del exterior. Así que bueno, si no los veo el día
el día lunes. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Que anden muy bien. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Chao. Chao, chao.